Vamos al plato fuerte del programa, ¿no? Tenemos a... Y disculpad, pues me engolosino de pensar que tenemos acá, en el mismo metro cuadrado, a un ex candidato a intendente. Mariano Álvarez, buenas noches nuevamente. Y contanos... Bueno, tenés un montón de cosas para contarnos. Contanos en lo inmediato, vos sos docente, ¿es cierto, es falso? Podés inventar toda tu vida en este momento también. Bueno, en primer lugar les agradezco que me hayan invitado. Encantado. Me pone muy contento un programa de este estilo, donde se apela a la reflexión política y a la conciencia política, como es el título, y además que esté llevado adelante por personas que estudian, que son egresados de la Universidad de La Matanza, porque es una universidad que le da mucho a este distrito, es una universidad de la cual yo soy egresado y por lo tanto soy orgulloso egresado, y que me ha abierto muchas puertas el hecho de haber sido egresado de esa universidad, y además de que sí, soy docente por vocación, fundamentalmente porque mi actividad principal es trabajo en un comercio dedicado a la tecnología informática, pero una vez por semana doy clases de administración pública en la universidad. Y además durante 10 años de mi vida fui docente de varias materias en la escuela de educación media, ¿no? Por ejemplo en la escuela siglo XXI de la carrera. Disculpe, me entrometa. No hicimos por ahí el breve currículum, ¿no? Que Mariano es ingeniero en informática, tiene un máster en ciencias del Estado, ¿no? Si mal no recuerdo, y está haciendo un doctorado en ciencia política, por lo tanto hace como de todo, ¿no? Sí, en verdad estudié ingeniería en informática, pero después En la UNLAM. En la Universidad Nacional de La Matanza. Mira, yo abandoné ingeniería en la informática, sí, en segundo año la abandoné, no era para mí. Ah, y es de la Ferrere. Sí, ahí es donde... Hincha del Almirante Brown. De la Ferrere. Como también soy político, voy a tener que responder de esta forma. Soy simpatizante del Almirante Brown e hincha de la Ferrere. Muy bien. Y disculpame, la división del Sportivo Italiano, ¿qué está? ¿De La Matanza? Porque también tendrías que estar el Sportivo. Bueno, el Deportivo Italiano, en realidad soy gallego, pero jugué mucho en el Deportivo Italiano y íbamos a jugar, me acuerdo, ahí en las canchas que están sobre la Richieri. Exactamente. Pasé muchos años lindos ahí jugando al fútbol los domingos con muchos hijos de familias italianas, así que también tengo una experiencia en ese lugar. Pero bueno, la verdad que estoy muy contento de estar acá. Bien. Fundamentalmente por estas cosas que yo les digo. Bien. Vamos, contanos, bueno, vos fuiste o militaste en Coalición Cívica, ¿cierto? ¿Falso? Es cierto, pero en verdad yo no soy militante político, ¿no? Yo me incorporo a la política en primer lugar por vocación cívica. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Tengo un espíritu absolutamente crítico de la realidad argentina y lo tengo desde hace muchos años, y encontré en la coalición cívica y fundamentalmente en el espacio, en la figura de Lilita Carrió, algo por lo cual luchar e involucrarme por una Argentina diferente. Entonces, en el año 2009 me puse en contacto con la fuerza aquí en La Matanza, sí, y me puse a fiscalizar las elecciones, que ese año lo hice en Virrey del Pino, ¿no? Una zona bastante caliente para este tipo de actividades. Dios mío. Por actividades que sabemos que llevan adelante, que lamentablemente deberían ser superadas y que no tienen que ver con la cuestión democrática y con la cuestión de respeto al voto ciudadano, ¿no? Sí, a veces es la reproducción de una práctica, me pasa también como militante político, ¿no? Que a veces es como viene de arriba, como viene una práctica vieja y siempre se va refundando. A veces con mayor o menor virulencia, pero como que cuesta desacostumbrar a la gente que la democracia o el momento dignísimo del sufragio hay que dejarlo librado, al voto y no a cualquier suspicacia que pueda suceder. Claro, porque eso es desde ya, porque afecta la calidad de la democracia, y todos sabemos muy bien, y ustedes acá son politólogos, y este es un espacio de politólogos, que una democracia, digamos, donde las prácticas políticas son sospechadas, o incluso influenciadas negativamente para que la gente no vote en libertad, afecta la calidad democrática y en definitiva afecta el desarrollo de los pueblos. Por lo tanto, esa sería una cuestión que habría que superar, pero también es cierto
de que hay un problema cultural muy grande que se arrastra desde muchísimos años y que ha llevado a naturalizar ese tipo de cuestiones, como tantas otras, ¿no? Que sabemos que no están bien, que hay que cambiar y que de alguna manera no se producen los cambios necesarios y que impactan negativamente en el desarrollo de los pueblos. Bueno, te sigo contando. En 2009, bueno, después me vinculé casualmente al ser fiscal en Virrey del Pino, me vinculé con el espacio de Toti Flores, que es el presidente del movimiento social en el cual yo también formo parte, el Movimiento Humanista de Resistencia y Construcción 2012. Y bueno, ahí conocí a Toti Flores, que es un dirigente de la Ferrer, también de La Matanza, un piquetero del año 2001 que, bueno, muy cortito, rechaza los planes sociales cuando se los quieren imponer para someterlo, y apuesta al trabajo y la educación, llevando adelante en el barrio de La Juanita en La Ferrere la construcción de una escuela sin ningún tipo de ayuda estatal, que hoy le da educación de primera a los chicos del barrio, ¿no? A los pibes del barrio, sin cobrarles ningún peso, y con lo único que se exige a las mamás que estén involucradas en la educación de los chicos, o sea, que forman parte de la comunidad educativa. Entonces, me vinculo con ese espacio, pasan los años, llega el 2011, y entonces empezamos a trabajar, junto a, bueno, Lionel también formó parte de ese espacio, junto con otros jóvenes, empezamos a trabajar en propuestas para La Matanza. Y armamos un plan de gobierno, ¿no? Ideas, con críticas, con aportes, absolutamente libres, sin ningún tipo de condicionamiento político. Llegado el momento de la elección, se me propone a mí ser candidato a intendente, y bueno, es una cuestión que no dudé en ningún momento, o sea, me decían, bueno, que como era joven, como podía hacer muchos aportes a este cambio que creemos que es necesario aquí en La Matanza y en muchos lugares, ¿no? Sí. Y bueno, no lo dudé, hicimos una campaña que visitamos más de 60 barrios, ya casi te diría la campaña con menos recursos, pero que más barrios hemos recorrido comparado con otro candidato a intendente, muy cerca a la gente, y bueno, no nos ha ido bien en los resultados, pero la experiencia ha sido muy positiva, y por supuesto seguimos vinculados a la realidad social de La Matanza, pero en este espacio que excede a La Matanza, el Movimiento Humanista de Resistencia es un movimiento nacional, federal, pero que aquí en La Matanza tiene su sede central y que hace política social y que está cerca de la gente para marcarles una salida o para mantener encendida una luz de esperanza para todos aquellos que se han dado cuenta de que lamentablemente estamos con un problema cultural muy grande y que ese problema cultural no nos impide buscar la salida y avanzar en un verdadero proyecto de unidad nacional con progreso, con inclusión social, con libertad, que es el que deberíamos darnos los argentinos, ¿no? Vos actualmente estás trabajando, militando, no sé cómo se dirán dentro de ese espacio, ¿no? del movimiento de resistencia, que surgió cuando en principio de este año, ¿no? El movimiento de resistencia surge en diciembre del año pasado, ¿sí? Se constituye inicialmente ahí, y bueno, ya lleva más de 6 meses, en los cuales lo que se está buscando, lo que buscamos es un movimiento apartidario, o sea, está abierto a todas las posiciones ideológicas, pero sí es un movimiento que exige acuerdo en ciertos valores, ¿no? Que son no mentir, no robar, no usar a los pobres para hacer política. Claro, que hay valores, claro, en parte que de la condición cívica, ¿no? Exactamente, pero que no es partidario y que cree que en el encuentro de esos valores están verdaderamente las soluciones para los verdaderos problemas argentinos. O sea, lo que busca el movimiento humanista es un cambio cultural. Por eso es apartidario, ¿sí? Por eso muchas veces, por ejemplo, los debates, por ejemplo, lo que estamos en el informe que hicieron sobre la basura y todo ese tipo de cuestiones, a mí me da la impresión que hay un debate previo, o sea, más allá de las soluciones técnicas. También está pasando, por ejemplo, en la cuestión de los problemas económicos que hoy tenemos. Vemos muchos economistas hablando y dando su posición técnica. Pero hay un problema previo, que es el problema de cómo se toman esas decisiones, ¿no? Y por eso le mencionaba que son decisiones improvisadas, son decisiones donde el factor corrupción es muy importante, y también la cuestión del poder antes que la verdadera resolución de problemas también es una prioridad para el actual paradigma político de nuestro país. Y esas son las cuestiones que tenemos que cambiar si lo que queremos verdaderamente son soluciones para la gente, porque en definitiva
detrás de estos problemas, por ejemplo el tema de la basura, la que se jode es la gente, ¿no? Por hablar mal y pronto. El problema lo padece la gente, el ciudadano. Considerando que fuiste candidato a intendente, ¿no? Y ahora estás trabajando en un movimiento apartidario. ¿Cómo te proyectás en el ámbito político hacia futuro? Por ejemplo, en el 2013, ¿hay alguna proyección tuya o del movimiento? ¿O los fueron a sondear algún movimiento partidario, ¿no? Algún político que haya dicho, bueno, muchachos, me gusta lo que hacen, me gusta el trabajo, porque en La Matanza todavía es muy importante el trabajo en el sector, no me sale la palabra, mira, era una idea brillante y se acaba de perder. Suele pasar. Pero Me pasa todo No, hay una cuestión que está muy clara, que el movimiento humanista de Resistencia y Construcción 2012 no se va a convertir nunca en un partido político. Eso es una base. Nunca se va a convertir en un partido político. O sea, el objetivo que tiene va a ser mantenido desde el vamos. Ahora, también es cierto que es un movimiento que no rehúye a la política entendida como el bien común, ¿no? claro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ¿eso qué significa? Que el movimiento va a promover liderazgos basados en estos principios y valores que nosotros mencionamos, para que participen en la actividad partidaria. Ahora, esa actividad esa participación tiene que estar dada en partidos políticos que apuesten al bien común. Y eso es lo que lamentablemente hoy no se ve en la Argentina, tanto en el partido gobernante como también en los partidos de la oposición. O sea, nosotros consideramos que los partidos políticos también son parte de este problema cultural que tenemos los argentinos, ¿no? Que no permite que la política sea orientada al bien común y sí que o se mira el ombligo o termine defendiendo intereses que nada tienen que ver con el bienestar. Entonces, considerando, ¿no?, que en realidad tiene más allá de que esa partidaria tiene una visión política, una visión de los políticos a los que quiere que gobiernen este país, y una visión de cómo de un comportamiento que deberían tener además los políticos, ¿no? Pero manifestaste además que no hay un partido político, un espacio político que hoy en día por ahí se vea con el cual el movimiento se sienta representado. ¿Están trabajando en algo Sí. o van a esperar simplemente a que algún día aparezca ese partido No, es que en realidad la cuestión es previa. Ese partido va a aparecer el día que los argentinos decidamos, ¿no?, elegir de otra forma. El día que no nos dé lo mismo votar a un ladrón que a un tipo honesto. El día que no nos dé lo mismo votar a un mafioso que a una persona honesta. El día que no nos dé lo mismo votar a un mentiroso que a una persona que va con la verdad. El día que los argentinos, ¿no?, busquen esa salida, el partido es una herramienta, va a aparecer solo. Ahora, ¿qué hace el movimiento? Precisamente, el movimiento está generando conciencia, ¿no? Está buscando la actividad militante del movimiento, ¿cuál es? Es decir, a todas aquellas personas que creen en esas cuestiones, que creen que no es lo mismo un ladrón que un tipo honesto, ¿no?, que hay un espacio social para contenerlo. Es lo que nosotros llamamos en el movimiento los excluidos morales, ¿no? Y los definimos los excluidos morales como aquellos que todavía en la Argentina no han perdido la capacidad de indignarse. Caparrós llama a ese movimiento, a esa idea de esa concepción política que es bien natural de Lisa Carrió, como la política del honestismo. Él decía, y lo repite en su último libro, tampoco me voy a acordar el nombre, claramente, que la concepción honesta de la política honesta tiene mucho más que ver, o tiene que tener más que ver con una cuestión ideológica. Porque una persona puede ser honesta, no ser corrupta, y destinar los fondos de una forma eficiente a recuperar teatros. Y otra persona puede destinar los fondos de forma eficiente, pero hacer viviendas sociales. Pero una va destinada a un sector de la sociedad y la otra a otra. En ese sentido, si hay que adoptar una concepción ideológica o hay que adoptar un interés, el movimiento humanista tiene una concepción social, un interés social,
o es solamente quedarse en la entidad de honestidad del funcionario público? Claro, entiendo la pregunta y es muy oportuna. En verdad, la concepción que tiene el movimiento es una concepción democrática republicana y por lo tanto, ¿no?, considera que esta honestidad tiene que ser volcada para resolver los problemas en una república democrática. Por lo tanto, ¿no? No podría suceder, por ejemplo, lo que sucede con el FIAMSE y la gente de González Catán, ¿no? Sí, ¿qué es lo que sucede ahí? Ahí sucede que ustedes hablaron de la agenda pública y Aguilar Villanueva tiene un texto donde diferencia, ¿no?, la agenda pública, la agenda democrática o la agenda constitucional de la agenda gubernamental. La sistémica, cuando estas agendas se apartan, se alejan, hay crisis de gobernabilidad y sucede lo que sucede hoy en González Catán, ¿no?, donde todo un pueblo está en contra de un relleno de basura, incluso con la supuesta solución poco clara del CARE, y el gobierno hace oídos sordos a esa cuestión, ¿sí?, y le da adelante con un proyecto a espaldas de la sociedad. Y eso sucede ¿por qué? Porque hay otros intereses que no son la salud de los habitantes. Claro. ¿No? Entonces, el movimiento humanista de resistencia desde ya apuesta a que, por ejemplo, un conflicto, para ponerlo en cuestiones concretas, ¿no?, de ese estilo se resuelva con audiencia pública. Ahí debería haber un proceso democrático de audiencia pública y encontrar la mejor solución junto con con la participación ciudadana, ¿no? Ahora, esto que a nosotros nos parece, porque culturalmente, lamentablemente, nos parece un hipotético, una tontería, una cosa irrealizable, un tópico, es algo que debemos empezar a inyectar en los corazones de los argentinos, ¿no? Porque lamentablemente pensar de la otra forma, pensar que las cosas no se pueden cambiar, pensar que la corrupción es normal, el famoso roban pero hacen, que acá en La Matanza está absolutamente esparcido, lo que está haciendo es que cada vez vamos a caer en peores condiciones. Entonces tiene que llegar algún momento donde las personas de bien, sin ser ingenuos, ¿no? Nadie está diciendo que la corrupción no va a existir en un gobierno, ¿sí? Desde ya, en todos los gobiernos del mundo existe la corrupción. Ahora, lo que no existe es una justicia cómplice de esa corrupción. En todo caso, el corrupto debe ser juzgado e ir preso por esa corrupción. Ahora, ¿por qué acá eso no sucede? Porque el poder político es cómplice de la corrupción, ¿no? ¿Por qué Dilma Rousseff pudo desprenderse de 8 ministros? Porque no es corrupta. Claro, bueno, Dilma no es corrupta, pero ese idilio que era el PT al mando de Brasil tenía, bueno, ese seco, es una corrupción mucho más violenta de la que podemos reconocerlo, o la que imaginamos por ahí en un distrito perdido en el medio de Chaco, o en el medio de Salta, o en el medio de Jujuy, o lo que fuere, pero allá está una corrupción muy fuerte, es constante, ¿no? Creo que tiene uno de los peores índices de corrupción de la región, Brasil. Y la lucha de Dilma es... Claro, el tema es ¿qué hacen las autoridades políticas frente a esto? ¿Qué hace sí. O sea, ¿qué hace? Claro, o sea, si es complaciente y funcional o si lucha contra esa cuestión, ¿no? Si la reconoce, si existe y luchan contra esa cuestión. Y yo veo que en Brasil esa lucha se está dando. Se empezó a dar. Sí, se empezó a dar. Digamos, por un lado se resolvió la cuestión estructural del crecimiento económico, es un país que crece, y se está dando una lucha contra la corrupción. Ahora, eso es algo que en la Argentina no sucede, ¿no? Hay una complicidad, por eso no hay ningún político preso por corrupción. O sea, son cuestiones que deberían de alguna manera, porque no hay que ser un estudioso para darse cuenta, son cuestiones de sentido común. Ahora, la pregunta es ¿por qué los argentinos frente a estas cuestiones de sentido común no nos animamos a votar diferente? Y ahí es donde entran a jugar un montón de factores. Entre ellos el miedo, por ejemplo. Hay muchos que votan al PJ, por decirlo de alguna forma, porque asegura gobernabilidad, cuestión que ya es un mito a esta altura. Porque hoy no hay nadie, salvo los poderosos que tienen custodia, que transite libre, que transite tranquilo por las calles. Entonces el mito de la gobernabilidad, ¿no? Es un mito. Sí, no, es un mito. Ahora, eso hace que la gente vote con miedo. Diga, yo voto, digamos, porque si no viene el mafioso, prefiero votar un mafioso porque de última es menos mafioso que el mafioso que se fue. Y la historia indica que
eso es un círculo vicioso que termina siendo perjudicial. Lo que pasa es que a mí me parece que en este sentido un enorme sector de la población todavía tiene, ¿no?, lo que pasó en el 2001 con De la Rúa, ¿no? Un gobierno que vino haciendo campaña justamente con la bandera de la honestidad y la transparencia, y que justamente lo que le faltó fue gobernabilidad. Dijeron, se opuso a nada menos que a la estructura del PJ, de los sindicatos, y bueno, sumado a la grave crisis económica y social, el gobierno se cayó, no dio ningún avance en políticas que beneficien al pueblo. Entonces creo que está ese temor todavía, ¿no? La gente dice, mira si voto a alguien honesto, y termina siendo como De la Rúa, dura un año. Es que justamente el tema de la Rúa fue, el inicio de su caída fue por no ser honesto. Claro, fue cuando ese se es va Chacho Álvarez denunciando la corrupción. Claro, la fuimos en el Senado, tal cual. Encima de eso, o sea, ese antecedente, vienen con la bandera de la transparencia y la corrupción, y terminan con el caso de corrupción y la ingobernabilidad total. Bueno, por eso estamos en un movimiento partidario, porque consideramos que el sistema de partidos también está corrompido, y no es potestad del PJ únicamente. ¿Sí? Ahora bien, el pueblo, la sociedad, ¿debe resignarse? Esa es la cuestión. El pueblo y la sociedad no debe resignarse, debe insistir, porque tampoco es bueno lo que está sucediendo. Tampoco dan soluciones los no corruptos. Los corruptos. ¿Sí? Porque lo cierto es que podrá haber alguna calle más asfaltada, pero los hospitales no funcionan. No hay seguridad. Las escuelas no tienen insumos. Un joven se quiere comprar una casa y resulta imposible. Entonces ustedes son politólogos, por lo tanto y es un espacio que seguramente escuchan muchos politólogos. Hay una diferencia entre gobernabilidad y gobernanza. Sí, bueno. Entonces, la gobernabilidad puede ser asegurada, pero acá no hay gobernanza, no hay buen gobierno. Y nosotros tenemos como país, y teniendo en cuenta también la coyuntura internacional, una gran oportunidad para salir adelante. Lo que ocurre es que esa oportunidad va a venir el día que los argentinos internalicemos otro paradigma, o sea, el día que no nos dé lo mismo entrar y votar un chorro que un chorro. Porque hay gente decente, hay gente capaz para gobernar. Y hay gente capaz en todos los partidos, ¿no? Y gente decente en todos los partidos. No es cierto que todos los de PJ son delincuentes, no es cierto que todos los... No, ahora sí las cúpulas están corrompidas. Impiden que aquellos buenos valores asciendan y se produzca el cambio cultural. Y por eso somos un movimiento partidario que tiene abierta las puertas a todo aquel que quiera luchar por eso. No importa, nadie le da puntabuzo del PJ, no hay problema. Es previo el debate. Sí, yo ahí déjame acotar. Yo tengo la esperanza y la convicción que los tiempos, por lo menos en Argentina, ¿no? Porque hay casos... Si decimos a nivel mundial, nos vamos a encontrar con casos como las guerras en África, y demuestran que la civilización no es tal. Pero por lo menos que en Argentina se ha logrado. Hoy ya no veo totalmente imposible que haya una población civil aceptando una dictadura militar, o veo realmente difícil que vuelvan o que regresen gobiernos fuertemente antipopulares, que si bien se dan algunos casos, no vamos a andar dando nombres porque somos un programa de ciencia política y sería injusto descalificar, pero como que con el tiempo nos vamos aprendiendo ciertos errores, vamos aprendiendo, y creo que la juventud de hoy, ya sea de izquierda, de derecha, de centro, lo que fuere, va a ser mucho más concienzuda, va a ser mucho más potable que las generaciones que nos han precedido. Hoy ser un compañero de generación no nos hace enemigos, cosa que por ahí antes sí. Entonces en ese sentido yo pongo mi fichita, pongo un pleno, no sé si será una ficha fuerte o no, pero pongo una ficha de que los tiempos tienden a, como decís vos, a una población que va aprendiendo de sus errores y de los castigos que ha sufrido. Sí, estamos de acuerdo, y la juventud tiene una gran responsabilidad en este desafío. Gracias a Dios, a nadie se le ocurriría por la cabeza que en Argentina, por lo menos hay un gran consenso mayoritario,
de que las dictaduras militares son una cuestión que se quedó atrás y que no habría ningún tipo de consenso para que vuelvan. Hemos recuperado en ese sentido la importancia de la democracia, ¿sí? Pero no hemos incorporado todavía la importancia de la república, de la importancia de la justicia independiente, sí, la importancia también de la unidad nacional, ¿no? Sí. Ese tipo de cuestiones no la hemos incorporado. Entonces, el riesgo de una dictadura quedó atrás, pero sí hay riesgo de caer en un populismo, ¿no? En esto que O'Donnell llama como democracia delegativa. La famosa... La semana pasada habíamos conversado con dos compañeros. No, esto de voto y me desentiendo de las cuestiones, entonces, al desentenderme de las cuestiones ciudadanas, los gobiernos hacen lo que quieren y un día te levantás y tenés restringidas las libertades. Entonces, debemos trabajar para generar conciencia de que las personas deben involucrarse y elevar la condición cívica de las personas. Yo insisto con esto, vamos a votar y eso es una cosa muy positiva, pero no nos puede dar lo mismo votar un ladrón que una persona decente. No, tal cual, sin ¿no? duda. Porque lamentablemente, y esto ustedes lo saben muy bien también porque han estudiado el poder no torna mejores a las personas. No. Entonces, si una persona, candidato, ya es ladrón, no, el poder, si se lo vota, no lo va a mejorar, va a empeorar, va a ser más ladrón. ¿No? Y si una persona cuando fue gobernante, fue un autoritario, cuando se lo vote, y si se le da poder, va a terminar siendo autoritario. Antes, me gustaría por ahí redondear un poquito, al menos dar mi visión, ya que nos quedan 3-4 minutos. A mí me parece muy apasionante. Claro, no, sí, seguro, irá para mucho más. Me parece importante, ¿no? El laburo que hacen con el movimiento, ¿no? Que llevan adelante con el trabajo sobre la concientización, ¿no? Del ciudadano y llevar los impulsos, los cambios desde lo más abajo posible. Pero también es importante lo que marcó Iván, ¿no? De que el mismo paso del tiempo, ¿no? Y la profundización de la democracia en la sociedad también impulsa también esos cambios, ¿no? Y por ahí si juntamos ambas cosas, ojalá logremos que estos cambios se den lo antes posible, ¿no? Que se juzgue la corrupción, que las políticas sean verdaderamente efectivas, que haya más participación ciudadana, ¿no? Este es mi breve aporte final. Sí, decime, ¿querés cerrar con algo? ¿Querés difundir algún teléfono, alguna página de internet? ¿Quieren seguir con...? La página del movimiento es www.mr22argentina.blogspot.ar. Nosotros nos vamos a encargar de difundirla también, de dejarla en el muro de nuestro programa de radio. ¿Alguna cosa? No, y bueno, agradecer a la audiencia y agradecer a ustedes y que sigan adelante porque coincido con el análisis que hace Lionel. Tenemos que aprender nuestros errores, tenemos que tener memoria, eso es fundamental, y tenemos que tener un espíritu crítico y renovador, ¿no? Excelente. Porque tenemos una gran oportunidad como país, pero tenemos que aprovecharla y involucrarnos a la vez. Entonces, los felicito por lo que están haciendo porque va en dirección de esto. El título, Conciencia Política, tiene mucho que ver con eso, porque también puede traducirse como conciencia ciudadana, y es lo que están haciendo. Por eso trabajamos. Muchísimas gracias, Mariano.